No soy dueño de los personajes, todos los derechos a sus respectivos creadores. Capítulo 1, El silencio del héroe. La victoria siempre huele a ceniza. Es curioso, cuando los demás te aclaman, lo único que puedes pensar es en cuántos cadáveres hubo antes de los aplausos. Desde el torneo de los tres magos, esa sensación no me ha abandonado. Ni Cedric, ni el cáliz, ni siquiera el regreso de Voldemort me provocaron tanto rechazo como la mirada de Dumbledore aquella noche. Compasiva. Casi paternal. Como si el viejo no hubiera esperado otra cosa que un niño manchado por la muerte. Y yo me lo creí. Al principio intenté seguir siendo el mismo. Los entrenamientos con la orden, las cartas de Hermione llenas de advertencias, la sonrisa forzada de Ron. Pero todo sonaba vacío, hueco, como si repitieran un guión que ya no me correspondía. Fue en esas semanas, cuando el verano se arrastraba perezoso sobre Grimmauld Place, que empecé a oírla. Una voz que no era mía. No era Voldemort. No era un eco del vínculo que compartimos desde aquella noche en el cementerio. Era algo distinto. Más paciente. Más antiguo. Un susurro en el borde del pensamiento que no me pedía obediencia, sino comprensión. No confíes en ellos, Harry. La primera vez que lo escuché, estaba solo en la habitación donde Sirius guardaba los objetos prohibidos. Había entrado buscando distracción, sin permiso, como quien abre una herida solo para comprobar si sigue doliendo. Los cuadros cubiertos con sábanas parecían observarme. Y, en una esquina, una caja de madera ennegrecida, tallada con serpientes entrelazadas, me llamó. No la abrí entonces. Pero su presencia quemó el aire. Sentí que algo dentro de mí respondía. Una chispa oscura que llevaba años esperando encenderse. Los días siguientes fueron un desfile de silencios incómodos. Dumbledore evitaba mirarme directamente cuando hablaba de prudencia. Sirius fingía no notar que ya no lo escuchaba. Y yo fingía no notar que su rostro, el de mi padrino, el del hombre que debía ser mi salvación, empezaba a inspirarme una repulsión fría, inexplicable. Porque él no lo entendía. Nadie lo entendía. No era miedo lo que sentía por Voldemort. Era curiosidad. Una necesidad de saber qué se siente al dejar de obedecer la luz. Esa noche, volví a la habitación prohibida. La voz me esperaba. No en palabras, sino en una sensación, como si el aire se plegara a mi alrededor. ¿Quieres saber quién eres realmente? Mis dedos temblaron cuando toqué la caja. No por miedo, sino por anticipación. El cierre se abrió solo, con un sonido seco, y el aire olió a hierro viejo y polvo. Dentro, envuelto en un trozo de tela carmesí, había un espejo pequeño, del tamaño de una mano, con el marco agrietado. Pero el reflejo, no me devolvía el rostro. Me devolvía otra cosa. Una sombra detrás de mis ojos, como si alguien más los compartiera conmigo. Ahora me oyes mejor. Me aparté, el corazón golpeando contra mis costillas. La voz era femenina. Suave. Una mezcla entre burla y ternura. Un tono que no amenazaba, seducía. No temas, pequeño héroe. No quiero tu alma. Solo, quiero mostrarte lo que ya te pertenece. Y entonces lo supe. Ese espejo no era cualquier artefacto. Era un fragmento. Una astilla del alma de Voldemort, un resto de su magia, quizás olvidado, quizás abandonado a propósito. Y ella, quien hablaba desde el otro lado, no era una simple sombra. Mi nombre es Bellatrix. El aire del cuarto se congeló. Yo no debería haber sentido interés. Ni reconocimiento. Ni ese impulso irracional de acercarme más al vidrio. Pero lo sentí. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo que no era mío, unos labios que no se movían, unos ojos oscuros que sonreían por dentro. Y una sensación, casi física, de que el espejo me observaba incluso cuando estaba cubierto. Intenté convencerme de que era otro truco de la magia negra, un residuo del alma de Voldemort que había sobrevivido a su derrota. Pero cuanto más lo pensaba, más claro era, esa voz no era suya. No tenía la brutalidad del Señor Tenebroso. Era más refinada. Más paciente. El tipo de maldad que no grita, sino que susurra y espera. Por la mañana, los demás no notaron nada. Hermione hablaba sin parar de los exámenes venideros, Ron se quejaba del desayuno aguado. Pero cada palabra me sonaba como un eco distante, una vida a la que ya no pertenecía. Yo solo pensaba en volver a ese espejo. Y cuando lo hice, la voz me recibió como si nunca me hubiera ido. Vuelves. Lo sabía. La curiosidad es la forma más pura de deseo. ¿Qué eres?, pregunté, sin atreverme aún a mirarme en el reflejo.
Una sombra, una memoria. La más fiel de todas. Fui la que rió mientras tu señor moría y la que aún recuerda cómo se pronuncia el verdadero poder. Bellatrix Lestrange, el nombre me salió como un secreto prohibido. Así me llamaron, antes. Pero tú puedes llamarme de otra forma, si lo deseas. Su tono me atravesó como una corriente. Había algo hipnótico en la cadencia, un veneno dulce que hacía que mi mente flotara entre la duda y la fascinación. Y lo peor era que me gustaba esa sensación. Por primera vez en meses, no sentía miedo. ¿Por qué estás aquí? Porque él quiso deshacerse de mí. Porque su alma, dividida como estaba, necesitaba olvidar lo que lo hacía humano. Yo era una de esas partes, Harry. Y tú, eres lo que él no pudo ser. La risa que siguió fue tan baja que apenas movió el aire, pero me recorrió la piel como si me hubiese rozado la nuca con los dedos. Te han mentido, pequeño héroe. La luz no te protege, te usa. Dumbledore te entrena para morir, no para vivir. Quise negarlo. Lo intenté. Pero las imágenes se amontonaron solas en mi mente, el torneo, las muertes, las órdenes veladas, las sonrisas piadosas. Y detrás de todo, la sospecha creciente de que mi papel nunca había sido sobrevivir. ¿Y tú qué quieres de mí? Solo que escuches. El resto, vendrá solo. Toqué el cristal con la punta de los dedos. Estaba helado, pero un calor extraño se filtró por mi brazo, subiendo lentamente hasta el hombro, luego al cuello. Sentí la sangre más densa, los pensamientos más claros. El miedo desapareció por completo. Así es, déjame entrar un poco. No te haré daño. Solo quiero que veas lo que siempre ha estado en ti. Y la vi. No era el reflejo de una mujer, sino una figura envuelta en sombras, con una mirada que combinaba compasión y crueldad. Bellatrix. No como la loca que recordaban los periódicos, sino como una sombra elegante, segura de su poder. No necesitas ser su enemigo, Harry. Ni su esclavo. Puedes ser algo más. Su imagen se desvaneció un instante, y en su lugar apareció mi propio rostro, pero con los ojos del color de la serpiente, verdes sin luz, cortantes. Y entonces entendí. El artefacto no solo hablaba. Se alimentaba. De mis dudas, de mi rabia, de esa parte de mí que llevaba años intentando encerrar. Nos parecemos, tú y yo. La frase resonó incluso después de que el espejo quedara inerte. Y al apartarme, el reflejo tardó un segundo más en seguirme. Durante días, la voz no volvió. Pero el silencio que dejó era peor. Como si la había dejado una grieta dentro de mí y cada pensamiento resbalara por ella, cayendo en algo más profundo y más oscuro. Intenté distraerme. Las clases, los entrenamientos, incluso las advertencias de Hermione sobre el ejército de Dumbledore. Todo me resultaba ajeno, como si estuviera viendo una obra representada para otros. La verdad es que ya no me importaba quién ganara esa guerra. Lo único que quería era entender el espejo. Empecé a notarlo en los detalles, mis hechizos eran más precisos, mis movimientos más fluidos. Cuando cerraba los ojos durante las prácticas de defensa, sentía el aire moverse antes de que el hechizo lo cortara. Era como si algo en mí se hubiera afinado. Una noche, incapaz de resistir más, destapé el espejo. La habitación estaba oscura, la única luz provenía de la luna, que entraba por la ventana en un ángulo pálido, casi metálico. Y allí estaba ella otra vez. Tardaste, no quiero depender de ti, respondí. No lo haces. Solo despiertas. La figura en el cristal parecía más nítida esta vez. Sus facciones ya no eran las de un espectro, eran las de una mujer de verdad, aunque envueltas en una penumbra líquida. Su mirada tenía esa mezcla de burla y ternura que solo tienen quienes conocen los secretos más crueles. Comillas, ¿sabes lo que él veía en mí? Voldemort. Veía una devota. Pero lo que yo veía en él era un límite. Él quería dominar el miedo, yo quería entenderlo. Y tú, Harry, ¿tú lo sientes igual? No. Sí. Mírate. Llevas años obedeciendo a hombres que temen lo que no pueden controlar. Dumbledore, el ministerio, incluso tus amigos. Pero en ti hay algo más. Algo que no se arrodilla. Cada palabra se enroscaba en mi mente como humo. Y lo odiaba porque era verdad. Esa rabia que sientes cuando te dicen que eres el elegido. Ese cansancio cuando te llaman héroe. No es debilidad. Es instinto. El espejo palpitó, y por un instante tuve la sensación de que respiraba. La superficie se onduló como agua, y la voz de Bellatrix se filtró directamente en mi mente, sin necesidad de sonido. Deja que te enseñe lo que Voldemort temía. El mundo se volvió frío. Vi flashes, recuerdos que no eran míos, la marca tenebrosa ardiendo, la risa de la locura,
el poder condensado en un solo movimiento de varita. Pero también algo más, una comprensión nueva, una lógica más allá del bien y del mal. No se trataba de destruir, sino de ver lo invisible. Comillas, lo sientes, sí. Entonces prométeme que no volverás a obedecer. La palabra prometer se clavó en mí. Era tentador. Una promesa simple, pero que lo cambiaba todo. ¿Y si lo hago? Entonces ya no serás su arma. Serás su error. El espejo volvió a brillar, y por un momento mi propio reflejo se transformó. No había cicatriz. No había miedo. Solo mis ojos, serenos, llenos de algo que jamás había visto en mí, control. Volveré a ti cuando estés listo. La imagen se desvaneció, y el cristal quedó opaco. Pero el eco de su voz seguía en mi cabeza, una nota grave que no se apagaba. Y mientras guardaba el espejo, comprendí algo que ya no podía negar. Dumbledore podía enseñarme hechizos. Pero Bellatrix me había enseñado a mirar. La oscuridad no era un enemigo. Era un lenguaje. Y yo, acababa de aprender la primera palabra. Capítulo 2, la sangre del juramento. Hay días en los que Hogwarts parece respirar conmigo. El rumor de los pasillos, el roce de las piedras al moverse bajo los pasos, el murmullo del viento entre las torres. Todo suena distinto. Más nítido. Como si el castillo supiera que algo en mí ha cambiado. Desde aquella noche, el espejo no me ha hablado. Pero su presencia se quedó en mí. No necesito verlo para sentirlo, basta con cerrar los ojos y concentrarme en el pulso que late bajo mi piel, un compás nuevo, más profundo, que no me pertenece del todo. Empezó con cosas pequeñas. Un hechizo que salía más rápido, un pensamiento que se adelantaba al de los demás. Cuando Umbridge intentó humillarme en clase como hacía cada semana, no respondí. No me moví siquiera. Solo la miré. Y ella se detuvo en mitad de la frase, como si se hubiera ahogado con sus propias palabras. Fue un instante, pero vi el miedo reflejado en sus ojos. Un miedo que yo había provocado sin decir una palabra. Esa noche, en la sala de los menesteres, Hermione notó algo. Harry, últimamente te veo distinto, dijo, mientras preparaba los pergaminos para el ejército. ¿Distinto cómo? No lo sé. Es como si estuvieras mirando a través de las personas, no a ellas. Sonreí, aunque por dentro sentí el filo de una verdad incómoda. Porque era cierto. Podía ver cosas que antes se me escapaban, las dudas enronantes de lanzar un hechizo, el nerviosismo en los gestos de los demás. Era como si cada pensamiento dejara una sombra visible, y yo aprendiera a leerlas. No los temas. Úsalos. La voz regresó por primera vez en días. No desde el espejo, sino desde dentro. No era un sonido. Era un pensamiento que no me pertenecía. Ellos te seguirán. Todos lo harán, cuando vean quién eres en realidad. Negué con la cabeza, pero el aire se sintió espeso. Los rostros de mis compañeros se desdibujaban un poco, como si estuvieran lejos, moviéndose más despacio que yo. Hermione hablaba de estrategias, Ron reía, Neville practicaba en silencio. Pero todo me parecía tan pequeño. Así empieza, pequeño héroe. La claridad no siempre se siente justa. No necesito tu ayuda, murmuré en voz baja. Nadie me escuchó. Claro que la necesitas. Pero aún no lo admites. Respiré hondo. El aire olía distinto, como ozono antes de una tormenta. La varita se calentó en mi mano, y sin pensarlo pronuncié un hechizo defensivo no verbal. El aire vibró. Las llamas de las velas se inclinaron hacia mí, obedientes. Los demás se giraron, sorprendidos. ¿Qué fue eso?, preguntó Neville. Nada, mentí. Solo un reflejo. Pero sabía que no lo era. Sabía que el poder me estaba escuchando, probando mis límites. Y en algún rincón de mi mente, Bellatrix reía. No con crueldad, sino con la dulzura de quien ve florecer algo que siempre esperó. Dumbledore siempre había tenido esa forma tranquila de observar, una mirada que parecía atravesar las paredes, como si cada pensamiento fuese un libro abierto sobre la mesa. Pero ese día, cuando entré a su despacho, sentí algo distinto. No me miraba como un profesor a su alumno. Me miraba como si no supiera quién estaba frente a él. ¿Has crecido, Harry?, dijo finalmente. Supongo que sí. Más de lo que imaginas. En otro tiempo esas palabras me habrían reconfortado. Ahora solo me incomodaban. Cada sílaba sonaba medida, casi una advertencia. Su oficina olía a polvo antiguo y a magia vieja. Sobre el escritorio había una docena de instrumentos que giraban lentamente, lanzando chispas de luz que se apagaban cuando me acercaba. Uno de ellos, una esfera de cristal verde, se resquebrajó en el momento en que pasé junto a ella.
Dumbledore lo notó, pero no dijo nada. Te noto, perturbado, dijo con voz suave. Perturbado es una palabra elegante para decir que ya no confío en nadie. Dumbledore apoyó las manos sobre la mesa. Su expresión no cambió, pero el aire entre nosotros sí. Se volvió más denso, cargado. Lo que te une a Voldemort es peligroso, Harry. A veces su influencia puede adoptar formas inesperadas. Sombras, voces, objetos. Sentí un escalofrío, pero lo oculté. No tengo nada de él, mentí. Dumbledore no me creyó. Lo vi en su mirada. Por un instante, su rostro envejeció 10 años. Y entendí algo, me temía. El anciano huele el cambio. Déjalo dudar, no lo enfrentes aún. Bellatrix. Su voz se deslizó por mi mente como un suspiro. La desconfianza es un arma, no una carga. Tienes que confiar en mí, dijo Dumbledore, interrumpiendo mis pensamientos. Hay fuerzas que no entiendes, Harry. Si algo te habla en la oscuridad, no lo escuches. Sonreí. Era tarde para eso. Siempre he escuchado voces, respondí. No todas merecen ser oídas. Sus ojos azules, por un instante, se nublaron. Como si hubiera visto algo más allá de mí. Como si el espejo estuviera observándolo desde dentro de mis pupilas. Cuando salí de su despacho, el pasillo me pareció más estrecho. El eco de mis pasos sonaba hueco, ajeno. Y aunque la voz de Bellatrix guardaba silencio, sentí su risa en el fondo de mi mente, acompañada de un orgullo que no era mío. Muy bien, pequeño héroe. Has aprendido a mentirle al mago más sabio de todos. La sensación me estremeció. No de culpa. De poder. Esa noche el castillo estaba demasiado quieto. Ni los cuadros se movían, ni las armaduras respiraban con su sonido metálico habitual. Solo el viento. Solo mi pulso. Llevaba el espejo oculto bajo la túnica. No necesitaba verlo para saber que me estaba esperando. Bajé a las mazmorras. No recordaba haber decidido a dónde iba, pero los pasos me llevaron sin vacilar. La oscuridad era tan densa que la varita apenas la rozaba, la luz se quedaba colgada en el aire, pálida, sin fuerza. Y allí, entre los muros húmedos, encontré un aula abandonada. Puse el espejo sobre una mesa cubierta de polvo. El marco brilló con un reflejo verdoso, débil, como si respirara. Por fin, su voz. No como un pensamiento esta vez, sino como un eco que llenó la habitación. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Lo que ya has empezado a darme. Tu atención. Tu voluntad. Tu verdad. El espejo latía. No con luz, sino con sombra, un pulso inverso que se expandía cada vez que hablaba. No temas la oscuridad, Harry. No pide adoración. Pide honestidad. Las paredes parecieron alejarse. El aire vibró, y una marca tenue, un dibujo de runas en espiral, se formó sobre el suelo. Era hermosa, en su modo antiguo y terrible. Cada juramento necesita un símbolo. No sangre derramada, sino la promesa de no volver a ser ciego. El cristal tembló, dentro del vi mi reflejo multiplicarse, 100 versiones de mí, todas distintas, todas con una misma expresión, una mezcla de calma y furia. Di las palabras. No las conocía. Pero cuando abrí la boca, salieron solas. Acepto ver lo que los demás temen mirar. Acepto el poder que ellos llaman maldad. Acepto no volver a obedecer. El aire se quebró. La runa en el suelo se encendió con una luz que no era luz, una claridad inversa, densa como humo. El espejo se fracturó, y de las grietas no salió sonido, sino un suspiro que me envolvió entero. Ahora estás completo. Por un instante lo vi con claridad, un rastro de rostro femenino detrás del vidrio roto, una sonrisa que no pertenecía a nadie vivo. No era Bellatrix como la recordaban los libros, era la idea de ella, la voluntad que había sobrevivido al fuego. Recuerda, pequeño héroe, los magos creen que el poder corrompe. Pero solo revela lo que siempre fue. El resplandor se apagó. Cuando abrí los ojos, el espejo estaba entero otra vez, quieto, silencioso. Y sobre mi muñeca derecha, una línea de luz oscura, fina como una cicatriz. El juramento. El eco de la voz se desvaneció poco a poco, dejándome a solas con un pensamiento nítido. No tenía miedo. Y, por primera vez, eso me preocupó. Capítulo 3. El legado de las sombras. Hogwarts siempre había sido un hogar hecho de ruido. Pasos en los pasillos, risas, discusiones, el zumbido constante de la vida mágica. Pero últimamente, el silencio había crecido. O quizás era yo quien había aprendido a escucharlo. Después del juramento, todo parecía distinto. No en apariencia, los muros seguían siendo los mismos, los profesores seguían dictando clases, pero algo en el aire había cambiado.
Los secretos flotaban más cerca de la superficie. Empecé a notar cosas. Los murmullos de los cuadros cuando pasaba. El modo en que los objetos reaccionaban a mi presencia, como si reconocieran una autoridad que no les pertenecía. Y, sobre todo, las miradas. Hermione, analítica, ya no buscaba respuestas, buscaba inconsistencias. Ron, en cambio, se mantenía cerca, incómodo pero leal. Era fácil leerlos. Demasiado fácil. Observa, no actúes aún. Un buen hechizo necesita tiempo para formar su círculo. La voz de Bellatrix era más clara cada día, pero no sonaba como una intrusa. Era un pensamiento que yo mismo podría haber tenido. Me encontré aplicando su consejo de forma natural. En clase, empecé a probar el peso del silencio. En lugar de discutir con Umbridge, simplemente la miraba. Su sonrisa, ese gesto pintado de superioridad, se disolvía cada vez más rápido. A veces, ni siquiera necesitaba hablar para que retrocediera. Dumbledore también lo notó. Su forma de observarme había cambiado. Ya no era vigilancia, sino evaluación. Como si esperara que cometiera un error, o como si quisiera ver hasta dónde llegaría. Snape, en cambio, evitaba mirarme. Y eso lo decía todo. La primera vez que el espejo me habló sin voz fue durante una clase de defensa. Estaba concentrado en un ejercicio de desarme, y por alguna razón, la varita se me sintió más pesada. La magia, más viva. El aire, más atento. Neville estaba frente a mí, con la expresión insegura de siempre. Yo apenas levanté la varita. Expelliarmus, dijo con esfuerzo. No alcancé a responder. El hechizo rebotó contra mí, como si el aire mismo se negara a obedecerle. Y entonces, antes de que pudiera pensar, la magia respondió sola. Una llamarada oscura brotó de mi varita, una especie de onda que no recordaba haber aprendido. Neville salió despedido contra la pared, sin gritar siquiera. El aula se congeló. Todos me miraban. Umbridge se levantó, pálida. Yo no dije nada. Solo bajé la varita. El poder no pide permiso. La voz me envolvió, sedosa. Pero no estaba solo en mi cabeza. Sentí un reflejo sobre mi nuca, como si el espejo me observara desde lejos. Esa noche, cuando lo saqué de su escondite, ya no estaba vacío. El reflejo tenía forma. Cabello oscuro, ojos brillando como brasas húmedas. Una sonrisa que parecía tallada en humo. No puedes seguir apareciendo así, murmuré. No puedo dejar de hacerlo, mientras tú me llames. Su tono era casi burlón, pero suave, íntimo. Cada palabra suya hacía vibrar el cristal. Era como si el espejo respirara con ella. Tu reacción hoy fue deliciosa. La magia respondió a tu instinto, no a tu miedo. Esa es la diferencia entre un mago y un niño. Pudo haberlo matado. Pudo. Pero no lo hizo. Eso se llama control, no culpa. La figura se inclinó, su silueta distorsionándose entre las grietas del vidrio. Y, por un instante, tuve la sensación absurda de que el espejo buscaba mi rostro, como si quisiera alinear su reflejo con el mío. ¿Por qué me enseñas esto? Pregunté. Porque el poder es una lengua que se olvida con facilidad. Y tú estás recordando. Sus palabras eran veneno y bálsamo al mismo tiempo. Me dejaban temblando. No de miedo, sino de claridad. Ella no pedía obediencia. Solo comprensión. Al día siguiente, los rumores en el colegio crecieron. Neville no recordaba nada. Umbridge parecía temerme más que reprenderme. Y, por alguna razón, mis compañeros empezaron a seguir mis palabras con más atención. Cuando hablaba, callaban. Cuando callaba, esperaban. ¿Ves, pequeño mago, ya has aprendido el primer consejo de la serpiente? No se conquista gritando. Se conquista cuando todos comienzan a pensar que te necesitan. Las paredes de Hogwarts siempre habían tenido memoria. Uno podía sentirlo si caminaba lo bastante tarde por los pasillos. El eco de risas antiguas, los susurros de los retratos dormidos, la vibración de los hechizos que aún se aferraban a la piedra. Pero últimamente, la memoria había empezado a responder. No era solo eco. Era presencia. Era atención. Una noche, al cruzar el corredor del 7º piso, las antorchas se apagaron una por una, siguiendo mis pasos. No sentí miedo. Sentí correspondencia. Ya te escuchan. El castillo reconoce al que sabe mandar. La voz de Bellatrix sonó nítida en el espejo que llevaba oculto bajo la capa. Su reflejo, cada vez más sólido, me observaba desde detrás del cristal. Sus ojos eran fuego líquido. Su sonrisa, una grieta perfecta.
Dumbledore intentará detenerte. Lo sabe, aunque no lo entienda todavía. ¿Y tú, qué quieres que haga? Pregunté en voz baja. Nada apresurado. Deja que su miedo lo desgaste. El poder no se reclama, se hereda. El espejo palpitó con una energía oscura, y por un instante creí que su superficie se expandía, como si el vidrio respirara junto conmigo. El aire alrededor se volvió más denso, más vivo. Una corriente invisible recorrió el pasillo. Los cuadros se removieron inquietos. ¿Qué estás haciendo? Susurré. No yo, tú. Solo que aún no sabes cuánto del castillo está hecho de tu propia sombra. Un murmullo se extendió por las paredes, como un coro bajo y antiguo. No eran palabras reconocibles, pero las entendí igual. Reconoce. Acepta. Pertenece. Y entonces, desde el extremo opuesto del corredor, apareció Snape. Su figura emergió del humo de las antorchas recién encendidas. Su mirada era calculadora, afilada. No deberías estar aquí, Potter, dijo. Y, sin embargo, Aquí estoy. nos observamos unos segundos. No había hostilidad abierta, solo algo más peligroso: curiosidad. Dumbledore dice que el castillo reacciona últimamente. Su tono era casi casual. Dime, ¿lo has notado? El espejo, oculto bajo mi capa, vibró como un corazón contenido. Bellatrix susurró. Cuidado con los hombres que ocultan su miedo detrás del sarcasmo. Ellos son los primeros en atacar. No más que tú, respondí. Snape no contestó. Solo me miró con una expresión que no supe descifrar, y se alejó lentamente, dejando el aire lleno de sospecha. Cuando me quedé solo, las antorchas se apagaron otra vez. El silencio se llenó de un sonido bajo, profundo. No provenía del espejo, ni de los muros. Provenía de dentro del castillo mismo, como si Hogwarts estuviera respirando. ¿Lo oyes, Harry? Es el comienzo. La superficie del espejo brilló débilmente, y por un segundo, el reflejo de Bellatrix ya no estaba dentro del cristal, sino de pie detrás de mí. Cuando me giré, no había nadie. Solo el eco de su risa, y el sabor metálico del poder recién despertado. Capítulo 4. La casa de los susurros. El castillo empezó a murmurar. No de la forma en que solía hacerlo, con los ecos inofensivos de los retractos o las escaleras que se movían a destiempo. Era distinto. Un rumor sordo que parecía nacer desde dentro de las paredes, como si la piedra misma respirara pensamientos. Al principio creí que era imaginación. Pero no fui el único. Una mañana, en la biblioteca, Hermione cerró su libro con fuerza. ¿Has oído eso? Preguntó. ¿Qué cosa? Las estanterías, juraría que me susurraron mi nombre. Ron rió, nervioso, pero sus ojos buscaron los míos. Yo no respondí. Porque sí lo había oído. No a Hermione. A mí. El eco de mi propio nombre, repetido en un tono que no me pertenecía. El castillo se ajusta a su nuevo dueño. La voz de Bellatrix. Levanté la mirada y, entre los reflejos del cristal de una ventana, creí ver una sombra familiar. Su silueta, apenas un contorno, observándome desde el otro lado del vidrio. Cada día parecía menos un reflejo y más una presencia. No temas al despertar de las piedras. Hogwarts está hecho de magia antigua, y toda magia busca un centro. Tú lo eres ahora. ¿Por qué yo? Susurré. Porque fuiste elegido para destruir, no solo para vencer. El castillo lo siente. Los estudiantes comenzaron a comportarse de forma extraña. Pequeños cambios. Miradas que duraban más de lo normal, risas apagadas cuando pasaba cerca, una sensación general de atención silenciosa. Como si cada uno esperara algo de mí, sin saber exactamente qué. Incluso los profesores lo notaban. Flitwick interrumpía sus clases cuando entraba, sin razón aparente. McGonagall me observaba con cautela, la pluma detenida a medio camino sobre sus notas. Y Snape me seguía. Siempre a distancia, siempre en silencio. Una tarde lo vi desde el corredor superior, vigilándome mientras hablaba con algunos estudiantes de quinto. No fingió disimular. Su mirada era una mezcla de sospecha y griega. Comprensión. Como si adivinara que algo antiguo, algo que no era completamente mío, respiraba conmigo. Los débiles sienten lo que no pueden explicar. Es su forma de arrodillarse sin darse cuenta. ¿Y si esto se me escapa? Pregunté. Entonces el castillo elegirá por ti. Su tono era tan sereno que me estremeció.
El reflejo de Bellatrix, cada vez más nítido, sonreía en la superficie del espejo oculto bajo la túnica. Y, por un instante, juraría que su aliento empañó el cristal desde adentro. Dumbledore me citó al anochecer. El despacho estaba igual que siempre. Cálido, desordenado, lleno de relojes y artefactos que giraban con un ritmo propio. Pero el aire era distinto. Pesado. Como si cada objeto supiera que estaba allí para presenciar algo que no debía ocurrir. El director estaba de pie junto a la ventana, observando el cielo gris sobre las torres. No se volvió al oírme entrar. Harry, dijo, con esa voz que parecía arrastrar siglos de cansancio. Hay momentos en que el silencio de un castillo habla más fuerte que cualquier alumno. No sabía que los muros tuvieran tanto que decir. Depende de lo que se les haya enseñado a escuchar. Se giró lentamente. Sus ojos azules ya no brillaban con la misma luz de antes. Eran más opacos, como si cada palabra que iba a pronunciar le doliera. El espejo que encontraste, empezó. No me moví. No parpadeé. Pero el reflejo en las paredes vibró, casi imperceptible. No sé cómo lo has ocultado tanto tiempo, continuó. Pero su magia, es antigua, Harry. Y peligrosa. Sonríe. No niegues. Hazlo dudar de su propia certeza. No entiendo de qué hablas, respondí con calma. Dumbledore suspiró. No de decepción, sino de tristeza. Sí entiendes. Y eso es lo que más me preocupa. Por un instante, el despacho se llenó de un silencio tan denso que el tic-tac de los instrumentos se detuvo. La magia del lugar, siempre tan viva, parecía haberse contenido para escuchar. He sentido el cambio en el castillo, dijo al fin. Los cuadros callan cuando pasas, los pasillos te obedecen. Y anoche, el Fénix no quiso acercarse a mí. Miré a Fawkes. Dormía sobre su pedestal, pero sus plumas estaban apagadas, casi grises. Me observaba con un ojo abierto, desconfiado. Hasta las criaturas de la luz huyen cuando el equilibrio cambia. Es natural. Tal vez solo está cansado, dije. O asustado, corrigió Dumbledore. Su mirada se clavó en mí. Y durante un segundo, tuve la sensación de que realmente veía. No solo al alumno. Sino lo que había detrás de mis ojos. No dejes que lea demasiado. Hazle creer que aún puede salvarte. He estado confundido, mentí. ¿Confundido por qué? Por todo. Por el ministerio. Por usted. Dumbledore cerró los ojos, como si la palabra le doliera. Siempre supe que algún día dejarías de confiar en mí. Solo esperaba que no fuera tan pronto. El espejo, oculto bajo mi túnica, palpitó. La voz de Bellatrix fue un susurro apenas audible. Míralo. El héroe de la luz, derrotado por su propia fe. ¿No es hermoso? Me quedé quieto. Y por un momento, lo sentí, la duda. Esa punzada de lo que alguna vez fui. Pero duró poco. Muy poco. Dumbledore dio un paso hacia mí. Harry, si hay algo que debas contarme, hazlo ahora. Le sostuve la mirada. Y sonreí. Hay muchas cosas que debería contarle, profesor. Pero dudo que esté listo para oírlas. La respuesta no lo enfureció. Lo entristeció. Su rostro se arrugó con una comprensión demasiado humana. Entonces, temo que el próximo paso será inevitable. Lo has hecho perfecto. El anciano entiende que ya no puede detenerte. Cuando salí del despacho, el aire del castillo estaba quieto, expectante. Y al pasar junto a los muros, escuché mi nombre repetirse en un eco suave, como si el castillo aprobara lo ocurrido. Esa noche, no dormí. El despacho de Dumbledore seguía girando en mi mente, cada palabra suya golpeando como un eco lejano. No podía dejar de pensar en su mirada, no de ira, sino de pérdida. Como si hubiese visto el futuro y ya supiera cómo terminaba. No sientas culpa. Las despedidas son parte del ascenso. La voz de Bellatrix sonó más cercana que nunca. No dentro de mi cabeza, sino en la habitación, detrás de mí. Me giré. El espejo, apoyado contra la pared, brillaba desde adentro. No con luz, sino con un resplandor inverso, una claridad que devoraba la oscuridad alrededor. Su superficie tembló, y una figura emergió poco a poco del vidrio. No era un reflejo. Era ella. Su forma se mantenía inestable, hecha de humo y fuego suave, como si la realidad no pudiera contenerla por completo. Sus ojos, idénticos a los míos, me observaron con una mezcla de ironía y ternura torcida. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque ya no necesito esperarte. El aire se volvió denso.
El espejo vibró con cada palabra. Hogwarts te pertenece, lo sientas o no. Dumbledore lo sabe. Por eso teme. Por eso esperará a actuar. Me acerqué al espejo, con cuidado. Cada paso hacía que la figura se volviera más sólida. Hasta que casi pude tocarla. ¿Y tú? ¿Qué eres ahora? Lo que tú liberaste. Su sonrisa se curvó, casi humana. Cuando pronunciaste el juramento, no uniste tu alma al mío, Harry. Me diste un cuerpo. Este castillo está lleno de ecos y nombres olvidados. Yo solo, los ocupo. Un temblor recorrió la habitación. Las sombras de las paredes se deformaron, formando rostros breves, vacíos. El aire se llenó de susurros, el mismo murmullo que se oía por todo Hogwarts. Solo que ahora, comprendí lo que decían. Despierta. Reúne. Reclama. La magia te obedece porque recuerda. Recuerda a los que no temieron mirar en la oscuridad. Me quedé frente a ella, sintiendo como el poder del espejo latía bajo mi piel, como un segundo corazón. Por un instante, no supe si era yo quien lo controlaba o si el espejo me estaba usando para nacer. El equilibrio se rompe en silencio, Harry. Cuando los demás duermen, el nuevo poder toma forma. El reflejo extendió una mano de humo hacia el borde del cristal. La punta de sus dedos cruzó la superficie. Por primera vez, una parte de ella existía fuera del espejo. ¿Qué pasará si sales por completo? Pregunté. Entonces, el mundo sabrá lo que siempre fuiste. Y antes de que pudiera responder, el espejo se apagó. El reflejo desapareció. Pero su sombra quedó proyectada sobre la pared, quieta, como si siguiera mirándome incluso sin luz. Esa noche, los pasillos de Hogwarts susurraron mi nombre en coro. No con miedo. Con devoción. Capítulo 5. El heredero del eco. Hay una calma nueva en Hogwarts. No la calma de la paz, sino la de la obediencia. El castillo ya no me teme. Me escucha. Responde. Los pasillos se abren un segundo antes de que llegue. Las escaleras se mueven hacia donde necesito sin pensarlo. Las puertas, incluso las encantadas, ceden antes de mi toque, como si reconocieran una autoridad que ya no pertenece al director. El castillo recuerda a quien lo despierta. La voz del espejo resuena a veces en el borde de mi mente, tenue, casi maternal. No me ordena, me guía. Y eso es lo que la hace tan peligrosa. Esta mañana, los retratos callaron cuando pasé. Phineas Nigellus bajó la mirada. Los demás fingieron dormir. Solo el retrato de una bruja anciana, de rostro arrugado y mirada brillante, se atrevió a hablar. El equilibrio cambia, muchacho, dijo. No sabes lo que tocas. Yo sonreí. El equilibrio se rompe todos los días, señora. Solo que ahora alguien está mirando. Ella no respondió. Pero el marco de su pintura se agrietó suavemente, como si el propio hechizo de su retrato temiera mi voz. En los pasillos, los estudiantes me observan distinto. No con admiración. Ni con miedo. Con una mezcla de ambos. Una reverencia silenciosa. A veces, cuando cruzo el gran comedor, el aire se enfría apenas unos grados y las velas parpadean. Nadie lo comenta, pero todos lo sienten. Hermione evita mis ojos. Ron me pregunta menos cosas. Y yo, no los culpo. Ya no soy del todo el mismo, y ellos lo saben. Ni siquiera intento fingirlo. Por las noches, cuando camino entre los muros vacíos, el eco de mis pasos se multiplica. No como un sonido, sino como un pensamiento que el castillo repite con placer. Cada piedra parece hablar con las demás, murmurando mi nombre en un idioma que no entiendo pero que me obedece. Cada estructura necesita un corazón. Hogwarts ha elegido el suyo. ¿Y si un día deja de elegirme? Pregunto al aire. Entonces ya no será Hogwarts. Me detuve frente a una ventana. El reflejo del cristal estaba vivo. Las sombras de las torres se movían con un ritmo distinto al viento. En el fondo, entre los reflejos del cielo y las luces lejanas, vi una silueta. Bellatrix, etérea, inclinaba la cabeza con algo parecido a orgullo. Tu poder no radica en dominar, sino en inspirar sumisión. Y lo comprendí. No era el miedo lo que alimentaba la magia del castillo. Era la aceptación. La voluntad de servir. El castillo se despertaba, y cada piedra respiraba mi nombre. No estaba en el despacho de Dumbledore. Y, sin embargo, oía cada palabra. El castillo lo susurraba. Los muros vibraban con una resonancia leve, como una cuerda tocada desde muy lejos. No era un sonido, era una sensación.
Cada piedra me transmitía fragmentos de lo que ocurría tras la puerta cerrada. Escucha. Ellos pronuncian tu nombre. Y así fue. Harry, dijo McGonagall, su voz trémula. No sé qué ocurre, pero ya no es el mismo niño. El castillo, se comporta como si lo reconociera, interrumpió Snape. Su tono era seco, pero bajo la frialdad había algo parecido al miedo. He sentido los cambios en los corredores. No es simple magia accidental. Es obediencia. Dumbledore no habló de inmediato. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Sentí su duda, su cansancio. La desesperanza de un hombre que empezaba a comprender que ya no mandaba en su propio reino. He visto esto antes, dijo al fin, y su voz sonó antigua, cargada de un pesar que no pertenecía a un solo siglo. Cuando una magia dormida elige un centro, lo defiende. Lo alimenta. Pero nunca había ocurrido, con un estudiante. McGonagall lo interrumpió, casi suplicante. ¿Qué significa eso, Albus? ¿Que el castillo, lo ha elegido? Significa, dijo él con suavidad, que Hogwarts recuerda lo que la mayoría ha olvidado. Quien gobierna la magia, y no al revés. El silencio siguiente fue distinto. Casi humano. Casi derrotado. Snape fue el único que habló con franqueza. Entonces no hay forma de revertirlo. Quizá aún sí, respondió Dumbledore, pero su voz no tenía convicción. Si logramos que confíe de nuevo, si lo traemos de vuelta antes de que el vínculo se complete, McGonagall contuvo un sollozo. ¿Y si ya es tarde? Las paredes del despacho retumbaron con esa pregunta. Y yo sentí algo dentro de mí encenderse, como si el castillo mismo se irritara ante la idea. No pueden salvarte porque no entienden que ya no necesitas salvación. Snape volvió a hablar, más bajo. Si se confirma lo que sospecho, si la energía que rodea a Potter proviene de una fuente externa, entonces no solo está en peligro. Todos lo estamos. Peligro. La palabra reverberó dentro del castillo, multiplicándose, deformándose. Peligro. Peligro. Dumbledore se levantó de su silla. Sentí su paso lento, sus dedos tocando el escritorio de madera. Aún no lo hemos perdido, murmuró. Pero si esa cosa lo ha tomado, si esa voz que escucho en mis sueños es real, no puede detener lo que ya empezó, susurró Bellatrix desde algún rincón del espejo, satisfecha. Y entonces el eco se quebró. El despacho se disolvió en silencio. El vínculo con el castillo se cortó. Yo abrí los ojos. Estaba solo en la oscuridad de mi dormitorio, el espejo brillando suavemente bajo la cama. Por un segundo, me pregunté si Dumbledore aún podía sentirme, si sabía que los había escuchado. Pero luego el pensamiento se desvaneció, arrastrado por algo más profundo. Una certeza. Una promesa. Ellos te temen porque el mundo necesita un nuevo amo. La noche olía a piedra húmeda y magia antigua. No quedaban velas encendidas en el dormitorio. Aún así, todo estaba iluminado por una claridad azul que venía del espejo. Dormía bajo mi cama, pero brillaba como si respirara. ¿Lo oyes? La voz era suave, pero ya no sonaba ajena. Era mía. O lo bastante cercana para no distinguirla. Me arrodillé frente al espejo. La superficie estaba tranquila, pero no reflejaba mi rostro. Mostraba Hogwarts, visto desde arriba. Sus torres envueltas en niebla, sus pasillos latiendo como venas bajo la piedra. El castillo entero parecía un cuerpo vivo, y en su centro, un corazón brillante, yo. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Que aceptes lo que ya eres. ¿Y qué soy? El eco de una era que olvidó su voz. El cristal se estremeció. De sus bordes se desprendió un humo oscuro que se arrastró por el suelo, avanzando como un manto líquido. No sentí miedo. Solo un reconocimiento. Como si todo ese tiempo hubiera sido una espera. La magia no obedece a los buenos, Harry. Solo a los que la entienden. Extendí la mano hacia la superficie. Por primera vez, no hubo resistencia. El vidrio cedió como agua. Mi reflejo, o lo que quedaba de él, me miró desde el otro lado, idéntico pero con los ojos más oscuros. Más seguros. Y cuando lo toqué, sentí que algo en mí se partía en dos, y luego se unía de nuevo, más fuerte, más claro. El espejo no brillaba ya, pulsaba. Cada latido era el mío. Cada sombra, mi sombra. Y entonces, sin aviso, Hogwarts despertó por completo. Las paredes temblaron con un sonido que no era ruido, sino nombre. Mi nombre. Repetido una y otra vez, en 1000 voces de piedra. Las ventanas se abrieron de golpe. El aire entró con violencia.
Desde las torres, una corriente de luz negra se elevó hacia el cielo, retorciéndose como humo vivo. No era fuego. No era oscuridad. Era anuncio. El mundo sabrá que el heredero ha despertado. Cerré los ojos. El castillo seguía latiendo conmigo. Y supe, sin duda alguna, que Dumbledore lo había sentido también. Porque en algún punto del castillo, a lo lejos, sonó la alarma del Fénix. Un grito puro y desesperado, intentando romper la noche. Pero ya era tarde. El eco había elegido. Capítulo 6. La marca del silencio. Amaneció, pero el amanecer no era real. El cielo sobre el castillo tenía un color que ningún mago conocía. Un azul suspendido entre la vida y el sueño, como si el sol hubiera olvidado cómo salir del todo. Y, sin embargo, no había sombra. Todo brillaba, pero sin fuente de luz. Me levanté antes que los demás. El dormitorio estaba quieto. Ron dormía, pero su respiración era irregular. Hermione murmuraba mi nombre entre sueños. No quise despertarlos. El mundo se ajusta al cambio. La voz del espejo era apenas un eco, una brisa detrás de mi mente. Caminé hasta la ventana. El lago reflejaba el mismo cielo imposible. Las montañas estaban inmóviles. Ni un pájaro, ni una corriente de aire. El silencio era tan puro que dolía. En el pasillo, los retratos no hablaban. Sus figuras permanecían fijas, sin moverse ni pestañear. Solo los ojos seguían mis pasos. La magia respira, pero hoy contuvo el aliento. Cuando bajé al gran comedor, el aire era diferente. Los estudiantes estaban allí, pero nadie comía. Las conversaciones eran susurros dispersos, tan bajos que parecían pensamientos. Todos miraban hacia las ventanas. Hacia el cielo que no cambiaba. Al pasar, los murmullos se detuvieron. No con miedo, sino con algo peor, expectación. Neville me observó con una mezcla de confusión y reverencia. Luna, siempre fuera de lugar, siempre mirando donde nadie mira, me sonrió con serenidad. El castillo canta más fuerte, dijo. ¿Qué has dicho? Que Hogwarts canta. No lo oyes, ¿verdad? Quise responder, pero el sonido comenzó justo entonces. Un murmullo profundo, casi imperceptible, que venía del suelo, de las paredes, de la piedra misma. Como un canto subterráneo, suave y constante. El mismo ritmo que mi corazón. Los profesores entraron al comedor sin decir palabra. Dumbledore, en el centro, tenía el rostro pálido. Fawkes no lo acompañaba. Por primera vez desde que lo conocía, parecía verdaderamente viejo. McGonagall susurró algo, pero el aire la ahogó. Su voz se perdió antes de llegar a mis oídos. Snape me miró de reojo. Su expresión era un intento de indiferencia, pero la tensión en su mandíbula lo traicionaba. Ellos sienten el orden nuevo, pero no comprenden el lenguaje. Toqué la superficie de una de las mesas largas. La madera vibró, como si respondiera a mi contacto. Y el murmullo del castillo se intensificó apenas un instante, como si confirmara que todo estaba en su sitio. La calma volvió. El cielo siguió inmóvil. Hogwarts respiraba conmigo. No subí a la torre. No hacía falta. El castillo me la mostraba. A veces lo sentía como una corriente eléctrica detrás de los ojos. Las piedras transmitían ecos, respiraciones, temblores. Y ese día, el despacho de Dumbledore latía de miedo. Pude oír el roce de su túnica, el chasquido del fuego al encenderse, y algo más. El silencio contenido de 3 personas que ya no sabían qué decir. ¿Qué hemos hecho? La voz de McGonagall temblaba. Nunca la había escuchado así. Nada aún, pero pronto lo haremos. Snape, seco, frío, con esa calma de serpiente antes del salto. Aunque incluso su tono tenía grietas. Y luego, Dumbledore. Su voz no era la del director que recordaba. Era un hombre cansado, y la culpa pesaba tanto que parecía respirar a través de ella. La energía, responde a él, dijo, apenas audible. No a nosotros. ¿Está diciendo que el castillo lo protege? Preguntó McGonagall. No. Digo que lo reconoce. Sus palabras cayeron pesadas. El fuego crepitó, pero su luz se volvió incierta. La torre entera parecía escuchar. Lo reconocen. El eco de esa frase resonó dentro de mí. La piedra vibró bajo mis pies. Dumbledore siguió. El espejo no era solo un vestigio de la guerra pasada. Es un ancla, un artefacto que Voldemort vinculó a su propia esencia cuando aún no comprendía la extensión de su poder. Y usted lo dejó en el castillo, murmuró Snape con un veneno contenido.
Lo oculté donde nadie más podría tocarlo, respondió Dumbledore. Pero olvidé que él ya lo había visto. Silencio. Incluso el fuego pareció contener el aire. Él, soy yo. No sabía si lo dije o si lo pensé, pero el castillo lo repitió. Una vibración suave, un suspiro de piedra que bajó desde la torre hasta los cimientos. McGonagall golpeó el suelo con su bastón. ¿Y ahora qué haremos, Albus? Rezaremos para que aún quede algo del muchacho al que quisimos enseñar, dijo él, sin mirarla. Y entonces, algo cambió en el aire. Una corriente oscura, apenas perceptible, recorrió el despacho. El fuego se volvió azul un instante. Y por ese resquicio, vi lo que ellos no podían ver. Mi reflejo, de pie detrás de Dumbledore, sonriendo. El espejo no estaba allí. Y sin embargo, su presencia sí. Yo la sentía, porque era mía. Ellos no rezan por ti. Rezarán por sobrevivirte. El fuego volvió a su color normal. McGonagall se llevó una mano al pecho, como si algo invisible la hubiera rozado. Snape miró alrededor, atento. Y Dumbledore, sin saber por qué, levantó la vista hacia el techo. Sus ojos azules buscaron algo más allá de la piedra, como si supiera que lo observaban. Harry, susurró. Y el castillo entero se estremeció. El silencio volvió a caer sobre Hogwarts, pero ya no era el mismo. Tenía un ritmo. Un pulso. El mío. El castillo se había convertido en algo más que piedra. Era pensamiento. Era eco. Y cuando respiraba, respiraba conmigo. Cerré los ojos y el mundo se expandió. Podía sentir los pasillos como venas, las torres como extremidades que se estiraban hacia el cielo. Podía escuchar los pasos de cada alumno, el roce de las túnicas, los pensamientos que flotaban como ecos lejanos. Era como soñar despierto dentro de algo vivo. Usa lo que eres. El espejo me habló desde el fondo de la mente. No con voz, sino con impulso. Una certeza. Si el castillo podía oírme, también podía obedecer. Me concentré. Un susurro recorrió las paredes. Las antorchas se apagaron una tras otra, en perfecta sincronía, hasta que toda la sala común quedó en penumbra. Solo el brillo del espejo iluminaba el suelo. Eres su herencia. No su error. Levanté la mano. El aire se estremeció. El reflejo del espejo se agitó y se abrió como agua negra. Por un instante vi la torre del director, las siluetas diminutas de tres figuras atrapadas en la luz temblorosa del fuego. Y luego, con un simple pensamiento, cerré la visión. Podía hacerlo. Ya no era solo espectador. El poder se extendió, suave, como una respiración que busca límites. Las piedras del castillo respondieron, una a una, como si esperaran una orden que jamás habían recibido. Y entonces lo sentí, una grieta en el cielo. No fue un trueno. Fue un sonido hueco, profundo, casi como si el aire mismo se abriera. Mirá por la ventana. El amanecer falso se quebraba, mostrando un resplandor que no pertenecía a ningún sol. Era oscuro y dorado al mismo tiempo, un color que no podía existir. Hogwarts entero vibró. Los retratos despertaron gritando sin voz. Los fantasmas huyeron hacia los muros. Y en lo alto, en la cúspide del cielo, apareció la marca. Un círculo de fuego inmóvil, tan vasto que parecía el ojo de algo que miraba desde arriba. La fractura está hecha. El espejo dejó de brillar. Yo no. Sentí que el castillo y yo habíamos cruzado un límite del que no se regresa. No con miedo. Sino con claridad. Como si todo lo que siempre me dijeron sobre el bien y el mal hubiera sido solo un idioma equivocado. Ahora me ven, susurré. Y Hogwarts respondió con un murmullo profundo, un sonido antiguo como si la piedra misma pronunciara mi nombre. A lo lejos, el grito de un fénix rompió el aire, pero ya no sonaba como advertencia. Sino como duelo.